Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Señor, agradecidos estamos por tu presencia. Agradecidos estamos por tu amor, por tu misericordia, que nos has dado vida, salud para estar aquí reunidos, para aprender más de ti a través de tu palabra. Señor, permite que tu Espíritu Santo descienda en nuestro medio y que nos lleve a todo el entendimiento. Señor, usa mi mente, mis labios para poder hablar tu palabra y solo tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. No hay duda alguna que estamos viviendo en el tiempo del fin. Las profecías se están cumpliendo delante de nosotros, detrás, del lado izquierdo, al lado derecho. Se están cumpliendo las profecías vez tras vez. En el mundo social, en la internet, en la televisión, en cualquier lugar podemos escuchar nosotros el lenguaje profético que se expresa día a día. Y una de las preguntas, no hace mucho tiempo tuvimos un estudio de cómo nosotros podremos estar en pie cuando Cristo venga. Y estaba meditando en el sentido de decir, bueno, a veces el decir que tenemos que estudiar, que tenemos que orar, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, tener una relación con Dios, pues todo suena muy bonito, pero ¿cómo lo podemos nosotros poner en práctica? ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe? Porque nuestro diario vivir trae pruebas, trae dificultades, trae necesidades, pero lo más importante es estar en pie cuando Cristo venga. Y no solamente eso, sino manifestar el carácter de nuestro Salvador en nuestro hogar y en nuestra familia, para que aquellos que están lejos puedan ellos venir nuevamente al conocimiento de Dios y de Jesucristo, que son el camino, la verdad y la vida, el Señor, lo cual el Señor quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, en aquel entonces se conocía como el pueblo hebreo, llegó a Egipto. Y en el libro de Génesis dice que estuvieron 430 años. En Éxodo capítulo 12 dice que estuvieron 400 años. Y se entiende que 400 años estuvieron cautivos como esclavos. Entonces en Éxodo 12 dice que fueron 400 años de esclavitud. Y nosotros conocemos la historia que Dios usó a Moisés, a Aarón, para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y cuando iban rumbo a la tierra prometida, se encontraron en un punto del camino donde se encontraron el mar enfrente de ellos. En la parte de atrás venían el ejército egipcio. Y cuando ellos se encontraban en el camino, donde no había más camino, o era la muerte o era el mar, que también para ellos era la muerte, se abrió un camino. Y para que ellos pudieran caminar y pasar por el mar donde se abrió el camino. Pero hay algo muy interesante. Si vamos al libro de Salmos, capítulo 77, versículo 19. Salmos 77, 19. Dice la palabra de Dios: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. O sea, el pueblo hebreo pasó por el mar, por el camino que Dios les abrió. Pero dice la palabra de Dios que ellos no lo entendieron. Ahora pregúntese usted, el Señor tiene su camino. Lo estamos recorriendo. Y la pregunta obligada sería, ¿lo estamos conociendo? ¿Estamos conociendo el camino? ¿Hemos conocido el camino? Porque dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. O sea, miraron
la maravilla, el poder de Dios, pero a la misma vez, o sea, no conocieron el camino de Jehová. O sea, pasaron, como dijéramos nosotros, como burros sin mecate. Pero no entendieron quién era el que los estaba guiando, no entendieron que el que abrió ese mar fue su Salvador, su Dios. Fue para que ellos pudiesen entender de que ahora iban a entrar a una nueva vida. Y yo cuando leí este texto, yo dije, ¿estaré yo como el pueblo hebreo cuando cruzaron el Mar Rojo y no se dieron cuenta quién era el que los guió y no se dieron cuenta del que estaba delante de ellos pisando? Aquí está la clave, porque aquí dice, sus pisadas no fueron conocidas. O sea, el que iba delante de ellos iba dejando sus pisadas y ni se dieron cuenta. Y yo creo que nosotros tenemos que tener la seguridad. Porque si hacemos nuestra voluntad nosotros, no estamos siguiendo las pisadas del que estamos estudiando. Porque hacemos más caso a nuestros pensamientos que a la palabra de Dios. Ahora, aquí en este versículo nos dice, en el mar fue tu camino, no mi camino. No el camino de usted, no el camino de ninguna otra persona. El camino de Jehová. El canto que cantamos ahorita, si lo entendieron. Es ahí, por eso hay que entender y conocer quién es el que nos está guiando y cuál es el camino de él, no mi camino. Porque yo cuando quiero seguir mi camino, yo le quiero poner condiciones a mi Salvador y decirle, es que ese camino donde tú me llevas, pues sí, pero mira, yo tengo que vivir, tengo que alimentarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pues entiéndeme. No. Y recuerda este texto, porque cuando nosotros digamos eso en nuestra vida, el Señor dice, miraron mis pisadas y no entendieron mi camino. Mire lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 22, cuando el pueblo hebreo pasó por las aguas del Mar Rojo. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Pero aún así no entendieron. O sea, para ellos fue un milagro. Hermanos, usted no puede poner su fe en los milagros, porque los milagros también los efectúa el diablo. Los milagros no son la prueba que necesitamos para que nosotros creer. Porque dice la palabra de Dios que aún Satanás va a hacer descender fuego del cielo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, nosotros conocemos el camino. ¿Cuál es el propósito de conocer el camino? Para seguirlo. Para seguirlo. ¿Por qué? Porque el camino nos lleva a un punto, a un destino. Y ese es el Padre, a la vida eterna. Pero en ese camino hay que conocerlo, porque no es solamente de cruzar y andar como burros sin mecates, sin saber cuál es el destino, sin saber quién es el que nos guía. Mire, esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel al cruzar el mar es la misma experiencia que nosotros tenemos que tener. Mire ahí lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4. Noten,
Esto es lo que el pueblo hebreo, Israel, no entendió. Y el pueblo de hoy día tampoco llega a entender esto. No lo llega a entender. ¿Por qué? Porque no conoce el que está guiando. No se ha dado cuenta que se nos ha dejado las pisadas para que usted ponga su pie sobre esas pisadas. Es cuando usted va a la nieve. Si alguien va delante de usted y usted lo va siguiendo, usted va poniendo los pies donde el otro ya puso el pie. ¿Por qué? Porque ya es más fácil caminar en la nieve. Porque ya se hizo la hendidura, ya se hizo el camino más sencillo. Y es lo mismo que sucede. Cristo, nuestro Salvador, va dejando sus pisadas para que usted vaya poniendo su pie donde Él va dejando su huella. Para que nosotros vayamos por el camino seguro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, todo el pueblo que pasó, ¿conocía esto? No supieron las huellas ni el camino. Deberían de haberlo conocido. Deberían de haber conocido el camino, pero la palabra de Dios dice, no conocieron mi camino. No sabían quién era el que los guiaba. Para ellos era una nube que los cubría del sol. Para ellos era una columna de fuego que los calentaba en el frío y los protegía. Pero no todos sabían que era Cristo el que los estaba guiando, y no todos bebieron de la roca de Cristo, aunque estaba disponible para ellos, porque no conocieron el camino. ¿Y por qué yo digo que no todos? ¿Qué fue lo que pasó días después de que cruzaron el Mar Rojo? Ahí está. Ah, ¿para qué nos sacaste acá? ¿Nos hubieras dejado allá? Mira, tú eres el culpable. Yo deseo las ollas de Egipto. Mira, nomás nos están dando este cornflakes. Yo lo que quiero es carne. Hasta su propio hermano y hermana empezaron ¿a qué? A murmurar en contra de Moisés. Despuesito de que pasaron. Todos tenían disponible ¿qué? A Cristo, la roca, el alimento espiritual, pero no todos lo entendieron. No todos miraron quién era el que los estaba guiando. Y hoy día también podemos estar en este mismo dilema. Está todo dispuesto. La mesa está puesta. ¿Usted ha ido a agarrarlo? ¿A tomarlo? ¿A comerlo? ¿A beberlo? ¿A digerirlo? ¿O solamente le platican, ahí está la mesa, pero usted no se atreve a ir a tomar de lo que Dios quiere darnos? No se ha atrevido a entrar en el pacto con Dios. No se ha atrevido a recibir las bendiciones de Dios, porque usted sabe que si usted va y toma, su vida tiene que ser transformada. Va a dejar de comer muchas cosas que está comiendo. Va a dejar de beber muchas cosas que está bebiendo. Va a dejar muchas cosas que le están dando ganancias monetarias para ser fiel a Dios. Y a veces la gente no quiere ir porque no quiere dejar, como el pueblo de hebreo de Israel, no querían dejar que las ollas de Egipto. Querían regresar. Oiga, si hubieran sabido quién era el que los estaba dirigiendo, pues hubieran dicho, dirígenos, llévanos. O sea, ellos solamente creían, según, por así decir, les aumentaba la fe cuando veían los milagros que Dios hacía. Pero nomás no, seguían y se les olvidaba y otra vez volvían a dudar. Así estamos nosotros. Ahora, el milagro del maná lo miraban 6 días
Y se hartaron de ver el milagro del maná. Sí, cierto. Se hartaron de ver el milagro de maná. Oiga, pues qué pueblo tan desagradecido. Tenemos que mirar bien, con los ojos bien abiertos, las pisadas del Señor, porque podemos fracasar. Por eso tenemos que saber quién es el que nos está guiando. Exactamente. Y cuál es el camino. No todos los caminos son el camino de Dios. Porque Él mismo dijo, hay muchos caminos que son para ustedes, los caminos, pero esos caminos los llevan ¿qué? A la destrucción. Así es. Vamos a ver a qué se refería este 1 Corintios. Miren Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque en 1 Corintios miramos que el cruzar el Mar Rojo era como que se fueron bautizados. ¿Qué significa ser bautizados? Lo que el pueblo de hebreo, Israel, no quiso. Por eso toda la generación que salió de Egipto murieron en el desierto. Y muchos hoy día también van a morir en el peregrinaje porque no quisieron lo que se les estaba ofreciendo. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel y hebreo pasaron el mar? No entendieron, el que los estaba guiando, no miraron el camino. Pasaron y ¿qué decían? No, yo no quiero una nueva vida. Lo que yo quiero es lo que dejamos atrás. Ahora, fíjense, aquí viene lo que el enemigo ha puesto en las mentes en el mundo cristiano. El pueblo hebreo pasó el mar y dice que ahí fueron bautizados. Se habían olvidado de Dios. No conocían a Dios, pero fueron bautizados. La gente viene y se bautiza. Ahí es donde inicia el discipulado. El bautismo no es el fin del discipulado. Mucha gente piensa, ya se bautizó, ahora sí, vayamos al otro, dejémoslo ahí, y ahí lo dejan. Lo dejan sin seguir alimentándose de las cosas sólidas, buenas, y lo dejan, y que llega con muchos de esos que fueron bautizados, empiezan a murmurar, empiezan a quejarse, y abandonan el pueblo de Dios. El asunto fue que Dios los bautizó cuando pasaron. Y fíjense cómo les quería enseñar la verdad que se les había olvidado. Pasaron y los llevó al maná, la alimentación, la confianza en el cielo por el alimento. Santificación. Los llevó al Sinaí. Y quiso decirles su ley, su palabra. Y el pueblo dijo, no, nos da miedo. Lo acallaron. Proclamó su ley, su palabra. Y a los poquitos días ya estaban adorando a un ídolo. Estaban en idolatría. O sea, el pueblo no quiso seguir creciendo en la verdad. Y ese fue el mayor problema, por eso no conocieron el camino. Miren Isaías 43:2. Isaías 43:2. Note lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, el que guía es Cristo. La promesa es, yo estaré contigo. ¿Conoces el camino? ¿Conoces el guía? ¿Estás creciendo en ese conocimiento? ¿O solamente lo conoces porque alguien te lo ha platicado? ¿Estás teniendo una vida profunda con Él a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno? ¿O solamente vamos como va la corriente, sin conocer el camino y sin conocer el guía? ¿Estamos siguiendo las huellas?
¿O estamos siguiendo las huellas de alguien más? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos en todos los aspectos. Miren ahí Salmos 23:4, porque este texto me lleva a Salmos 23. En Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién es el que me va a pastorear junto a las aguas? Él, el que me guía. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora fíjense el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando pases el fuego, cuando pases las aguas, Él es el que está contigo, pero Él está si tú le permites que Él esté. Él no va a obligar a nadie. Tienes que permitirle que Él te guíe. Ser como un niño que te tome la mano y que Él te guíe, sin cuestionarlo. Porque parece que entre más viejos nos hacemos, cuestionamos más las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esa es la realidad y lo estoy hablando yo por mí, yo no sé ustedes. Pero empezamos a cuestionar más, como que si ya sabemos todo. El problema de la Odisea no era de que estaba desnudo, ni ciego, ni cuitado, ni pobre. Era porque él decía, es que yo digo. Mi palabra es mayor que aún el del guía que me está guiando. El guía dice por acá y uno me dice, no, es que yo digo que es por acá. Y el guía me dice, no, por ahí no, porque ese es camino de destrucción, es por acá. Pero es que yo digo que es por ahí. Ese es el problema de la Odisea. Fíjense Deuteronomio 31:6. O sea, Él es el que nos guía, hermanos. No es un predicador, no es un maestro, no. Es Él el que nos guía, el que nos enseña. Si usted le permite, si usted entiende el camino y quién lo está guiando. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿De quiénes? De los enemigos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él es el que nos guía. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué Él nos quiere guiar? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me digo. Bueno, ¿vas conmigo para qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ir conmigo? Usted sabe que Job, yo creo que se hizo la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué tú quieres guiarme? Mire lo que dice Job 23:10. ¿Por qué Él quiere guiarnos? ¿Para qué? ¿Para qué quiere guiarme a mí? Job, yo creo que le hizo la misma pregunta. Señor, ¿por qué permites que esto suceda? Y fíjense a lo que llegó él, a la conclusión. Mas Él conoce mis caminos. Perdón, lo dije mal. Mas Él conoce mi camino. O sea, es el camino de Él. No es su camino. Me probará. Y saldré como ¿qué? Como oro. ¿Por qué el Señor nos guía? Para probarnos, ¿para qué? Para justificarnos y santificarnos. Para que salgamos puros como el oro. Sin mancha ni arruga, sin pecado, sin maldad, sin iniquidad, sin rebelión. Por eso es el que Él nos guía. ¿Qué pruebas estás pasando tú? Hoy día, yo no las sé, yo tengo muchas. Pero el Señor me está guiando ¿para qué? Para probarme, para purificarme. Él conoce mis caminos. Él conoce mi camino, Él sabe lo que necesito, sabe por lo que estoy pasando, pero a veces nosotros queremos ayudar y echamos a perder la obra de Él. Porque seguimos lo que yo pienso, lo que yo creo. Ese es por eso la gente sufre y batalla mucho. Fíjense, el Señor prueba. Él me prueba para purificación.
para justificación. Vamos a ver un poquito esto rápidamente. Zacarías 13:9. Acerca de la prueba. Zacarías 13:9. No voy a tomar muchos textos, pero vamos a ir avanzando para que podamos mirar lo que el mensaje del Señor tiene para nosotros, para que nosotros podamos estar en pie y caminar el camino de nuestro Salvador. Zacarías 13:9 dice: y meteré la tercera parte en el fuego, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Fíjense, ¿y por qué él pone la tercera parte? ¿Usted sabe por qué? Porque la tercera parte del cielo se perdió. Y el Señor va a reemplazar lo que se perdió en el cielo. Y la tercera parte va a ser probado, pasado por el fuego, para que invoquen su nombre y Él los va a escuchar. El Señor nos está probando. ¿Cuáles son las pruebas? Como la hermana compartió la prueba. ¿Y cuál fue el resultado? Alabanza a Dios. ¿Qué prueba usted está pasando? ¿Ya le alabó a Dios? ¿Ya le agradeció a Dios? Las pruebas que estás pasando allá, Manuelito, ¿son para qué? Para probarnos, para purificarnos, para justificarnos, para prepararnos. Ahora, noten Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Por qué? Porque Él desea purificarnos, justificarnos. La justificación y la santificación van juntas. Dice Malaquías 3, 2, 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Noten quién. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Noten quién. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Él es el que nos está purificando. Amén. Nos está afinando. ¿Por qué? Porque Él desea que estemos protegidos en el tiempo del fin. En Salmos 91, versículo 10, no tienen que ir a buscarlo, pero Salmos 91, versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará ¿qué? Tu morada. Mire lo que dice Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. El que dirige es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Déjeme mostrarle otro. Salmos 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está dirigiendo, nos está afinando, nos está probando, nos está purificando. Las pruebas vienen a ser bendición. Amén. Las necesidades vienen a ser una oportunidad para ver la mano de nuestro Salvador. Porque Él hace de lo imposible, lo hace ¿qué? Posible. Si usted cree que el Señor lo va a dejar aquí en el tiempo de angustia, olvídese. El Señor lo va a sacar y lo va a proteger. Y lo va a llevar a donde tiene que ser llevado o llevada. Pero usted confíe en quién, en el que lo está guiando. Siga el camino, siga las pisadas, porque si sigue a los demás, se va a perder. Ahora, cuando usted está siendo probado, usted sigue al que lo está guiando, se deja probar, se deja purificar. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? No solamente va a ser protegido en el tiempo de angustia, pero fíjese lo que dice Juan 5:24. En Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Cuando usted empieza a confiar en en aquel que lo está guiando, purificando, protegiendo, afinando, usted va a escuchar ¿qué? Su palabra. Puede haber otras palabras, otras voces alrededor de usted, pero usted va a conocer la voz del que lo guía. Por eso mismo Cristo Jesús dijo: mis ovejas conocen mi ¿qué? Mi voz, y me siguen. Y me siguen. Y no solamente eso, ¿por qué? Porque en Romanos 8:37 dice que cuando nosotros le seguimos, cuando nosotros le escuchamos, dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? Del que nos está guiando, del que está dejando las huellas para que usted la siga, el camino. El que nos está purificando, afinando, santificando, protegiendo. Y vamos a ser más que vencedores. Vamos a alabar a Dios en las cosas negativas como en las cosas positivas, en las necesidades como en la abundancia. Aunque usted no tenga dinero en su bolsillo, usted va a alabar a Dios. Aunque no tenga un pan para comer, usted va a alabar a Dios y Dios le va a proveer el pan que usted necesita. No tal vez el que usted quiere. ¿Por qué? Porque el camino es de Él, no es el suyo. Usted puede pedir un alimento así, y el Señor dice, no, confórmate con esto. Como le dijo a Pablo, bástate ¿qué? Mi gracia. Y dijo Pablo, yo estoy preparado para tener y no tener, o sea, él entendía bien. Para la abundancia y la Para la escasez. escasez. Sí, pues es lo que estamos. Vamos a leer este último texto, 2 Corintios capítulo 4, versículo del 8 al 10. Porque cuando usted está siendo guiado, purificado, el que le está guiando por el camino, el que lo ha tomado en sus brazos, entonces surge algo en su vida, que era el propósito que tenía con el pueblo hebreo al cruzar el Mar Rojo y ser bautizados, alimentados de lo espiritual, que era la roca, Cristo Jesús. Lo mismo que sucede cuando usted toma la decisión de bautizarse para una nueva vida. Ahí es donde inicia el caminar. Ahí es donde inicia el discipulado. Ahí es donde inicia el empezar a aprender de aquel que lo está guiando. Ahora, fíjese 2 Corintios 4 del 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Fíjense, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. El bautismo, la comida espiritual, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? En nuestros cuerpos. El resultado de estar en pie en el tiempo de angustia, a la hora de la venida de Cristo, inicia cuando usted se deja guiar por el guía que es nuestro Salvador, que le deja a usted que le enseñe, que lo pruebe, que lo purifique, que lo santifique, para que su vida de Él, de Cristo, se manifieste en su vida para honra y gloria suya. Para que otros puedan escuchar, aprender de aquel que mora en su vida, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que sea en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Danos de tu Espíritu para que podamos nosotros dejarnos ser guiados por ti.
probados, purificados, justificados, santificados, Señor. Señor, ayúdanos a ser fiel a toda tu palabra y fiel en seguir tu camino. Danos el entendimiento del cielo, de tu palabra, y guíanos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.